Hola a todos, bienvenidos al podcast de clases de guión. Antes de comenzar con la charla, quería contarles que se realizó en el marco del Mayo de las Letras y en la sala Lola Mora, que es una sala súper grande donde estaban todas las editoriales de Tucumán, había libreros, había espacios comunes para compartir, mesas y gente. Y bueno, era un espacio de convivencia y de literatura. Entonces el sonido que grabamos tiene sus problemas de eco. He intentado ecualizar lo mejor posible el audio, pero no ha quedado como a mí me gustaría que quede. De todas formas, me parece que vale la pena compartir el audio y bueno, pedirles disculpas por que no sea la mejor calidad, pero prometo que su contenido sí que vale la pena de ser escuchado. La invitada, como ya habrán leído, es María José Bobby. Ella es escritora y editora, entre otras cosas, y vamos con ella para saber. Hoy estaremos conversando con la escritora, editora María José Bobby. Escritora, editora, ¿en qué orden? ¿Escritora primero, editora segundo o ninguna de las dos? Yo considero que antes que escritora soy editora, pero antes que editora soy tallerista. Es como son como escalones, ¿no? De todas maneras, empecé siendo escritora, después construí el camino de la edición y finalmente me animé al camino de los talleres. Son roles muy diferentes entre sí y que incluso a veces chocan un poco, y creo que el rol de editora ha modificado un montón el rol de escritora. Muchísimo. Me sucede que ahora, cada vez que escribo, pierdo más tiempo editándome lo que escribo que avanzando con lo escrito. Entonces, hay ahí como una dinámica que todavía no puedo conciliar. Primero vamos y demos una vuelta ahí por tu carrera. Estoy viendo que acá está Madre Selva por un lado, Mono Ambiente por el otro. Son dos espacios que forman parte de tu vida. No sé si... Son tres. Madre Selva, que ahora está Leopoldo, Mono Ambiente, editorial, y Duplex, casa editora. Duplex, bien, son tres entonces. Son tres. Falta Marea. Marea, claro, bueno, vamos a Marea después. Madre Selva, una librería. Una librería. Un ambiente, una editorial. Una editorial de catálogo independiente, es decir, nosotros publicamos lo que elegimos publicar. ¿Y Duplex? Y Duplex es una editorial de servicio, es decir, ofrecemos a la comunidad servicios de edición y diseño. Perfecto, aclaradísimo. Acabas de publicar tu segunda novela, ¿correcto? Sí. Vivo en un cumple. Correcto. Correcto. ¿Nos contanos un poco de qué se trata, dónde la podemos comprar? Bueno, la pueden comprar en ese stand donde está Leopoldo, ahí levantando la mano, por favor, levántame la mano. Ahí está mi segunda novela. Se llama Vivo en un cumple porque de alguna manera quise expresar una filosofía de vida que es la de vivir en un cumple, cuando el mundo está muy caótico y la propia vida está llena de caos. Encontré como un respiro en este sentir que la vida es un festejo constante y eterno, donde hay tortita, hay juego, hay diversión, hay personas festejándote, personas con vos, y donde se crea un espacio de intimidad sana e intimidad alegre, ¿no? Entonces, siento que un poco vivo así, y un poco es una transmisión que la tomo de mis padres, de mi abuelo, de mi abuela y de quienes han estado en la crianza de mi infancia. ¿Contás de eso en la novela? La novela juega mucho con el cumpleaños en sí, como en los momentos en donde hay tensiones con la realidad o con las vinculaciones con otro. El personaje que lleva mi nombre muy a propósito para poner en jaque esto de sigue siendo ficción aun cuando lleva el nombre propio, porque no deja de ser literatura y no deja de haber un artificio del lenguaje. Entonces, si bien no explico la filosofía de vida, porque esa es la interpretación que les dejo a los lectores, a la lectora, siempre están las escenas de cumpleaños en los momentos más caóticos.
Entonces empieza el personaje a ponerse muy nervioso y de repente desea la torta, desea el juego, desea y se construye eso en la narrativa como espacio de alegría, cuando acaba en la narrativa realmente contar algo muy pesado quizás de digerir, ¿no? La novela además tiene una apertura a la identidad de género, una apertura a hablar de los trastornos alimenticios, una personaje gorda, que en la literatura a veces los gordos no tenemos lugar, ¿no? O somos los secundarios, acá la protagonista principal es gorda. Entonces, en todos esos discursos que salen, cuando realmente el lenguaje empieza a palabrar escenas que son un poco difíciles de leer o de pensar o de vivir para el lector si las está viviendo, elijo recuperar el cumpleaños para saber que aún en esos dolores hay posibilidad de alegría. Hermoso, hermoso, gracias. Pasemos a Marea Emocional hablando de lugares en donde los dolores se convierten en alegría, ¿te parece? Contanos un poco de qué es. Bueno, me encanta porque acá hay personajes de Marea Emocional. De hecho, la persona que me está entrevistando es parte de Marea Emocional. Levantemos la mano. Acá está de Marea Emocional y ya se fueron un par de Marea Emocional. Marea Emocional es un espacio que formé hace 2 años, que es un espacio de formación en la lectura, la escritura y la edición, con perspectivas de la construcción de obra. O sea, nunca dejo de pensar en obra, y en obra no solamente entiendo al libro, sino también si se produce un podcast, o si se produce un newsletter, o si se arman placas para Instagram, o si se arman blogs, o si se arman páginas web donde poner los textos. O sea, la publicación es tan amplia en los tipos que en realidad quizás ha dejado un poco de funcionar como un mero taller, sino más bien funciona como un acompañamiento de vida en algunos casos, y en otros casos funciona como una productora, ¿no? Esto de, a veces yo no puedo publicar los títulos que se están trabajando ahí, y lo que hago es ponerlos en relación a quienes trabajan conmigo, con otras editoriales, con otros editores, otras editoras, con otros lectores. Hay una comunidad lectora. Una vez al mes trato de juntar a todas las personas que están en Marea Emocional para que se conozcan, para que se lean, para que se escuchen. De hecho, bueno, mañana es el primer encuentro de Marea Emocional presencial, porque van a estar varias personas que trabajan en Marea discutiendo, debatiendo, charlando sobre la escritura, sobre la lectura y la edición, desde el trabajo de cómo se viven esos procesos, desde lo personal, y cómo también se pueden vivir desde lo colectivo, ¿no? Mañana me preguntarás vos a mí, entonces. Mañana te voy a consultar yo a vos. Bueno, hoy me toca a mí. Contanos un poco, a mí me interesa un montón, y supongo que quizás a los que escriben guión también les interesa, cómo es esto de trabajar con el texto de otro, cómo es esto de que venga un texto ajeno y en qué lugares intervenir, qué cosas comentar y qué cosas no tocar. No sé si entendés un poco a dónde voy, esto de la sensibilidad sobre la obra íntima de otro, otra. La Adri se ríe porque viene de una mesa en la que hace rato hablé un poco de esto. Ser editora es lo que más me apasiona, y creo que de los roles que hay en la construcción literaria y académica es uno de los más difíciles, porque es con quien más peleamos, ¿no? Y hoy Adri decía algo que fue interesante, que es la pelea del ego con quien escribe, porque a veces nos aferramos tanto a lo que escribimos porque nos gusta, o porque nos trasciende emocionalmente, o por algunas cuestiones que siempre terminan siendo subjetivas, que nos cuesta mucho escuchar al otro sugiriéndonos cambios. Y ahí, muy a propósito, elijo la palabra sugerir, porque en el mundo de la edición yo no me gusta la palabra corrección. La corrección hace unos escalones muy altos entre un editor y quien escribe, una editora y quien escribe, y la sugerencia es más un diálogo, ¿no? En donde yo te sugiero esto en pos a que tu obra
trasciende el lugar de lo íntimo hacia lo colectivo y de lo colectivo hacia lo espectacular, no espectacular maravilloso, sino al poner en escena lo que uno produce. Entonces, la sugerencia me parece un diálogo y la edición yo la vivo como un diálogo, porque no es que voy, te cambio el texto y te digo, no, así tiene que ser, Agustín. Porque lo digo yo y soy la editora. No, ni en pedo, o sea, sigo siendo una lectora y creo que la edición es eso, es una lectura diferente y es la lectura de un otro, de una otra en el texto y que siempre, y nos hemos formado quienes estamos de este lado para acompañar ese proceso en pos de ponerlo a ese texto, en sacarlo de la escena de lo íntimo. Pero siempre hay tensiones, ¿no? A mí me voy a contar algo que justo me sucede con Agustín, y es que yo, él, de alguna manera el rol de editora me lo han definido a quienes he editado, y siempre encuentran formas que yo repito, y Agustín dice que yo tengo una forma en la edición y es cambiar las cosas de lugar. Me dice, ya me va a cambiar de cosa de lugar, entonces yo le digo, sí, porque esta frase queda mejor arriba y está abajo, entonces siempre hago el juego ese de desarmar y armar el rompecabezas, si lo veo desde el lado lúdico. Entonces, también en esos juegos hay que conciliar, ¿no? Porque, bueno, a nosotros nos pasa en la edición, y no solamente con vos, que el autor a veces dice no. Pero yo siempre digo que el no tiene que venir con un fundamento, que no sea emocional, no porque me gusta. Porque si no, la edición no sucede. Pero si vos me decís, no, porque esto funciona el texto, porque yo estoy contando esto más adelante, porque esto, y aparece ese fundamento, y el editor tiene que de alguna manera dar lugar al autor. Repito, es un diálogo, y yo pienso que las publicaciones o incluso los textos llegan a ser textos porque hay un otro. Si no, es una escritura catártica íntima. La literatura catártica existe y se publica, pero también hubo un otro recomendando cómo decir, cómo publicar, qué partes poner y qué partes no. La literatura catártica y la literatura autobiográfica. Siempre el texto llega a ser obra, porque una obra no solamente es un libro, sino también un cuento, un relato, un poema, una placa de Instagram, algo que en perspectivas de socialización. Y en esa socialización no podemos no pensar en otro. Lo social existe junto a otros más. Antes de pasar a lo siguiente, eso de reordenar las cosas funciona muy bien. Yo sé que lo defino y me río, pero es muy bueno. Yo creo que tiene que ver un poco con la dinámica de cómo funciona el pensamiento a la hora de escribir y la dinámica de cómo funciona cuando lees. Está cambiando y mientras escribís se te ocurre algo que tendría que haber ido antes y ya no te diste cuenta porque ya lo escribiste. Entonces creo que viene un poco por ahí el hecho de que sea tan bueno tu método. Funciona muy bien. Ahí me gusta hacer un paréntesis. No sé si todas las personas que editamos lo vemos de esta forma, pero yo considero que un editor no puede editar todo. Entonces uno tiene que saber con qué géneros y se siente en perspectiva de editar y a qué otros va a entorpecer. Y me ha pasado en su momento de tener que editar una literatura fantástica, muy fantástica, y que he sentido que yo la contaminaba de realismo con mis ediciones, y después comprendí que en realidad yo le estaba rompiendo con mi mirada de edición, porque quizás ese era mi límite. Entonces, cuando yo encuentro que hay un límite de edición, entiendo, y me encanta entenderlo, que hay un montón de otras editoras y otros editores que sí pueden hacerlo y hacer de ese texto una obra, y ahí está mi límite, y creo que eso también es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Como no podemos editar todo, así como tampoco podemos escribir todo. La edición es así, nos hemos formado como correctores primero, porque siempre nos forman como correctores, después como editores de estilo,
pero hay estilos con los que no nos vamos a sentir cómodos y hay estilos con los que no vamos a tener herramientas. Y yo creo que hay que aprender a ponerse el límite, ¿no? A ponerse el límite, pero sin abandonar a la otra persona. Sino, che, yo no puedo, pero conozco a alguien que sí. Y si no lo conozco, entrar de alguna manera en la búsqueda y acompañar también en esa búsqueda. Hablando de formatos de gente que escribe, ¿pensás qué tiene en común una persona que escribe un guión, según tu punto de vista? No importa si es que lo pensaste antes o no. ¿Qué tiene en común una persona que necesita escribir? Que puede ir a tu taller, pero también puede escribir otro formato, como uno que no es tan conocido, como el guión. ¿Pensás que hay algo en común que une a los que escriben, o sea, poesía, guión, narrativa, y qué crees que sea? Sí. Es verdad que los guiones audiovisuales no son un formato que quienes damos taller o quienes estamos en edición seamos tan cercanos, pero no deja de ser escritura creativa, ¿no? Bueno, yo un poco lo aprendí con vos, si bien voy a contar esto personal también de nosotros, si bien Agustín está trabajando conmigo una obra narrativa, mucho de esa obra narrativa está pensada y construida desde su rol de director audiovisual, director de cine. Entonces, la narrativa es diferente porque el mirar está ahí todo el tiempo, el mirar la cámara, las escenas, los personajes muy armados, esto está muy pensado con lo otro. Entonces, un poco con vos lo terminé de entender, de que en realidad sí creo que a mí particularmente me pasa que cuando leo, si no siento que está la mirada presente de quien escribe, la mirada atenta al mundo, y hoy lo dije también en la otra mesa, el mundo no es esto, lo que está afuera nada más. El mundo son los sentimientos, las emociones, lo que está acá adentro, lo que imaginamos, lo que proyectamos. La realidad es una construcción social, entonces el mundo no deja de ser construcciones. Entonces, cuando llego a ese punto inicial o de origen o fundacional, me doy cuenta que lo que une para mí es ese rol de estar mirando, ¿no? Yo puedo construir un guión audiovisual si bien hay herramientas que lo distinguen, ¿no? Así como también hay herramientas diferentes cuando escribo poesía, que cuando escribo narrativa, que cuando escribo teatro, cada uno tiene lo suyo y por eso existen los géneros literarios. Y por eso existen las distinciones. Pero hay algo que une todo, que es la escritura, pero que es la escritura consciente de lo que estoy escribiendo y produciendo. Entonces, creo que he notado que el guión audiovisual tiene esa conciencia mucho más arriba que la escritura, porque todo el tiempo está en perspectiva de una proyección visual de lo que se está escribiendo. Entonces, yo vengo de una narrativa en la que a mí me gusta pensar que cuando el lector lea, todo lo que lee lo tiene que poder mirar, en el sentido de sentirlo con el cuerpo, sentirlo emocionalmente, pensarlo, vivirlo, elegirlo, o sea, y con el guión audiovisual me pasa eso, juega tanto con la mirada y la tiene tan presente que al menos en mi estética narrativa siento que hay muchos puntos de conexión. Y en la narrativa también, porque el guión trabaja con diálogo, y en la narrativa la herramienta del diálogo es la más difícil de construir. A veces pensamos que escribir diálogos es muy fácil y es donde más a veces cometemos errores porque los artificiamos tanto que cuando los leemos, si uno se pregunta y dice, che, ¿vos considerás que así hablan las personas? Y no, entonces el diálogo está tan artificiado que dejo de escuchar al personaje, ya no hay voz, sino solamente narrador y muy alejado de lo que el diálogo tendría que proponer, que es sentarme al lado del personaje, escucharlo. Bueno, con el guión me pasa eso, como que yo antes de ser tallerista me formé con directores que escribían teatro, me formé para narrativa.
Claro. Porque consideraba que el teatro me estaba dando todas las herramientas que yo necesitaba para la narrativa, y siento que me formo mucho con el cine. Si bien yo siempre le digo a Agustín que soy un poco pésima con el cine, pero porque no consumo lo canónicamente establecido, sino que desde hace muchos años veo películas que no ve nadie, pero en ese mirar encontré muchas herramientas de decir, así se tiene que contar, o así tengo que lograr que se vea. Entonces el punto para mí de conexión es que yo soy una creyente de que uno tiene que escribir pensando que el escritor, que los lectores y las lectoras se hagan una película de lo que están viendo, nos las hacemos acá cuando leemos. Entonces no dejamos de visualizar escenas, no dejamos de pensar en parte del libro. Cuando yo leo un libro y no me quedo con ninguna imagen, a mi entender hay que preguntarme si realmente eso me ha interpelado, ¿no? Porque no me quedo con ninguna imagen, no solamente visual, sino emocional, o de algún sentido, de otro sentido. Pero creo que eso es lo que más comparto con la escritura de guión. La construcción tan visual que tiene la escritura. Puramente visual, audiovisual en realidad. Genial. ¿Y cómo lidias un poco con...? Esto también te lo pregunto porque me toca corregir guiones ajenos y todo. ¿Cómo lidias con la angustia creativa o los bloqueos creativos de los otros que están trabajando con vos? ¿Tenés algún método, algún consejo? Esta pregunta me la hicieron recién y me encantó porque nos la hicieron a toda una mesa y todos tuvimos respuestas diferentes ante el bloqueo. Había un escritor uruguayo que se llamaba Mario Lebrero, que él decía que para terminar un texto uno tenía que estar escribiendo 7 textos al mismo tiempo, para terminar uno. Entonces, al principio me pareció exagerado cuando leí esa entrevista, y dije, uy, para terminar uno tengo que estar escribiendo tanto. Y después entendí que era una trampa al bloqueo de la escritura, porque por ahí nos bloqueamos con un texto, pero si podemos instantáneamente pasar a otro, el bloqueo desaparece, y si nos bloqueamos con ese, podemos pasar a otro y el bloqueo desaparece, y porque también creo que el bloqueo es un momento, y a mí me gusta mucho pensar, capaz que suena un poco trágico, pero estimularme. O sea, cuando estoy bloqueada me estimulo. Me pongo una canción, vuelvo a leer el texto y capaz que esa canción me ayuda, o leo un libro y capaz que ese libro me ayuda, o me estimulo todos los sentidos, o como algo que me pone bien o que me pone mal, o visualizo, o teatralizo, o por ahí me pasa de que estoy bloqueada en una escena que tengo que contar cómo el personaje llora y estoy bloqueada en el llanto y me estoy dando cuenta que todo lo estoy haciendo desde los lugares comunes. Entonces, un poco juego a ver qué me pasaría a mí si lloro. Y bueno, he llegado a escenas donde yo estoy llorando en lo real y diciendo, acá lo encontré. Esto era lo que me faltaba para la escritura. No significa que tengamos que teatralizar todo, porque imagínense una escena súper violenta, no estaría piola ponerla en lo real para poder escribirla. Sí creo que el bloqueo es un momento que nos pasa a todos, pero también es un momento que se puede salir de ahí, y para mí siempre es muy importante la ayuda de un otro, porque creo que en el bloqueo es cuando ya empezamos a estar solos en la escritura y la lectura de otra persona, sea un editor, una editora, una lectora, un amigo, un familiar o alguien, nos permite que esa otra lectura nos traiga cosas nuevas para el texto. Entonces, los bloqueos existen, sí, pero existen para mí muchas más formas de salir del bloqueo que el bloqueo en sí. Entonces, en los talleres me sucede que como tallerista siempre digo que hay una regla en los talleres de escritura, y es que no se puede no escribir en un taller de escritura. Si de repente no puedo escribir la consigna que me dieron o el proyecto que estoy armando, hay que escribir otra cosa, hay que escribir quizás algo más personal de por qué no lo estoy pudiendo hacer. No puedo seguir ese cuento. Bueno, escribamos por qué no.
Y en ese estímulo de escribir el por qué no, algo sucede que entiendo, el bloqueo tiene un porqué, no es algo mágico que sucede y no deja de suceder, tiene una explicación, nos cuesta un montón. Hoy en la mesa me decían, o uno de los chicos decía, bueno, pero si hay un bloqueo de tantos meses ya hay que abandonar el texto. La verdad que yo no concilio con esa idea, yo me he bloqueado muchos tiempos con alguna escritura, y cuando volví a ellas las actualicé, eh, y cuando volví a ellas entendí por qué estaba bloqueada. Entonces creo que ahí también en el bloqueo entra una subjetividad que ya no es de autor o autora, es una subjetividad personal de proceso. Entonces cuando uno empieza a entender que escribir es un proceso, los procesos tienen sus tiempos. Entonces el bloqueo como proceso tiene su tiempo de presentarse y de salirse de él. Pasa mucho en el cine, y no me van a dejar mentir por allá, que cuando se trabaja un guión, se trabaja mucho la conversación entre el que está escribiendo y también el productor, el director en simultáneo, y no se trabaja el texto nunca. Estás trabajando el guión y estás trabajando el presupuesto y la propuesta estética. Entonces, la pregunta también es una propuesta. Y es la última pregunta. ¿Para cuándo un marea emocional de cine? ¿Para nunca? ¿Para pronto? ¿Para quizás? Bueno, desde Marea Emocional inicié una propuesta este año que se llama Picor, porque está pensada desde el cuerpo, ¿no? Desde esto de que me pique el cuerpo, cuando me pica el cuerpo estoy incómodo, y cuando estoy incómodo algo me quiero sacar, algo me quiero poner, me quiero mover, algo necesito hacer, y es externo, ¿no? El picor. Por más que uno pueda hablar del picor de mente, siempre el picor es externo. Desde este picor, el primer picor es un formato que armé desde Marea. El primer picor que se hizo se llamaba Picor de Lengua, literatura para cagarse de risa. A la gente que estaba trabajando conmigo en los talleres de Marea Emocional, invité a 6 personas a que se pongan en escena, y digo en escena porque no era un espacio de lectura narrativa, sino que era un espacio de teatralización de la escritura narrativa. Entonces, en esa formación, acompañé a los talleristas y a las talleristas con herramientas del teatro. Bueno, yo me formé muchos años en el teatro, a que hay que también, en el oficio de escribir, cuando nosotros escribimos, también tenemos que aprender a leer nuestros propios textos al público, ¿no? Y cuando leemos en escena, el cuerpo es lo que más comunica. Entonces, el picor apareció como una teatralización de la escritura narrativa, con objetos, con escenas, con música, con montajes, con vestuarios, o sea, es como que llevé a la narrativa al escenario, no armé una obra dramática, pero el texto se volvió performático. Entonces, como mi visión de la escritura y de la literatura es muy performática, acompañé en ese proceso. El primer picor salió muy bien, y de hecho este jueves es el segundo picor, que es picor de literatura y rock. Entonces, personas que están en Marea y que sé que les gusta mucho el rock nacional y que lo moviliza la música, les di una consigna de escritura y hemos durante una semana ensayado cómo esa literatura de rock llevarla a escena, con personas que nunca habían hecho teatro, con personas que nunca habían leído en público, con personas que recién están iniciando en la escritura. Entonces, yo aprendo un montón de Hermoso. eso. Entonces creo que estoy un pasito del cine, solo necesito un productor, guiño, guiño. Aquí estoy. Bueno, ¿cómo llega un guionista a este taller, Picor? ¿Cómo llega al picor un guionista? Hay un montón de guionistas que están esperándote. Bueno, me pasa que las personas, el picor se ha creado en el momento de crisis editorial que estamos atravesando y que uno desea tanto publicar a quienes edita o a quienes acompañan taller, al no encontrar posibilidades de publicación tan rápidas,
empecé a pensar formatos nuevos de divulgación. Entre esos formatos nuevos de divulgación apareció el picor, que era, bueno, vamos a hacer esta escena que quede en registros audiovisuales, de celulares, que quede de fotógrafos, que quede en el registro del público, y a esos textos después llevarlos a un espacio digital y que se sigan digitalizando como narrativas. Las personas que están trabajando en los picor son personas que están trabajando conmigo en el taller. Marea. En Marea Emocional. Porque el taller también nos tiene que, los talleres también nos tienen que invitar a que no solamente escribamos, sino que siempre lo hagamos en perspectivas de llevarlo a la escena, ¿no? Sigo hablando de la escena. Entonces, creo que no solamente el camino es iniciar talleres con Marea Emocional, porque hay mucha gente que ha participado en mis eventos que no hace taller conmigo, pero que yo los estoy viendo en otros eventos y me acerco y te digo, disculpa, me encantó lo que leíste, che, mira, te tengo en cuenta para un evento. Y digo, como, bueno, soy un poquito figura repetida y medio plaga en algunas cosas, pero donde veo la posibilidad, hago la invitación. Está muy bien, está perfecto. Entonces cuando encuentre, cuando se me dé la posibilidad, voy a hacer la invitación. Me encantaría, sí, creo que sería algo totalmente nuevo pensar en que todo lo que, bueno, siempre estoy pensando en realidad que todo lo que se produce en los talleres se publique en algún formato. Nunca había pensado antes, hasta este momento, que todo lo que se produzca en talleres sea una posibilidad de audiovisual. Es muy bueno. Pero bueno. Y la forma el estímulo que genera y también cómo abre nuevos espacios para escritores, porque a mí me gusta decir que los guionistas también son escritores, y discúlpenme todos aquí, que encuentren otro espacio nuevo para crear y para compartir lo que hacen, porque hay un gran salto entre escribir un guión y filmar, gigante, mucho más grande que entre escribir y publicar un libro, y está bueno que haya espacios intermedios, y bueno, vos sos una de las jugadoras que pueden permitir eso. Y está buenísimo porque lo he pensado mucho en esto del nuevo picor de rock. Decir, de repente estoy haciendo que personas que se dedican a la música lean sus textos y escriban sus textos. Y me parece que hace más rica a la literatura y a la producción cultural, porque las herramientas de una disciplina se ponen de amigas con las herramientas de otra disciplina para hacer una nueva. Entonces creo que sucedería lo mismo. No sé si sería lo mismo hacer una película que llevar al audiovisual un texto que está pensado en su base como literario, ¿no? Sería interesante. Eso te lo dejo a vos. Yo solo me encargo de la edición de los textos. Sé que se hizo, por ejemplo, Los Dueños, seguramente todos vieron la peli tucumana, era una obra de teatro, y así como era obra, la pasaron al cine casi directamente, entonces sé que no es lo mismo literatura y teatro, pero de que se puede, con ganas se puede. Y es que son disciplinas artísticas. Yo creo que el arte siempre entre todas las disciplinas tenemos puntos de unión. Sí, siempre pienso, y lo pienso también en el formato este del picor, que lo que sucede ahí es que quienes escriben tienen que poner el cuerpo. Y por ahí hay una idea que en la literatura se mantuvo mucho tiempo y es del escritor solitario, ¿no? El escritor olvidado, la obra antes que el escritor, o sea, siempre estamos poniendo la obra antes que, en la crítica, en la escritura, en la lectura, siempre al último está el autor. Estas escenas performáticas lo ponen al autor con cuerpo antes que el texto. Entonces, creo que ahí, y pienso en lo audiovisual, hay que también aprender a lidiar con el miedo, ¿no? Lo digo incluso personalmente, como lo dije hace muy poco en una presentación del libro. Yo presento muchos libros y estoy en muchas mesas de presentación, pero cada vez que aparece una nueva, pánico. O sea, realmente el pánico primero. Pero también eso se forma, y creo que por ahí es lo más difícil, volver a darle lugar a quienes escriben, a los sujetos que escriben, a las personas, ¿no?
sin que deje de restar importancia a la obra, sin que la obra sea más importante, sin que la obra esté atrás, sino que autor y obra vayan al mismo tiempo. Ahí hay puntos muy peligrosos igual, porque hace mucho tiempo venimos discutiendo, al menos en el ámbito de la literatura, no sé cómo será en el cine, capaz que es muy interesante que vos lo cuentes, te estoy haciendo una pregunta casi, Sí, pero mañana. digo, nos cuesta a veces separar los personajes de quienes escriben, ¿no? Sobre todo en las narrativas en primera persona o en las narrativas autobiográficas, no dejamos de pensar en que todo lo que le sucede a los personajes son cosas que le suceden a quienes escriben. Y no, porque la ficción está separando eso. Entonces, ponerle el cuerpo y en esta idea que yo tengo de llevar a los autores al mismo nivel que las obras, también es peligrosa esa zona de decir, vamos a volver, o sea, vamos a tener que discutir aún más estas ideas de que hay una distancia entre el personaje y quien escribe, ¿no? Sí, distancia, pero no es que uno está delante del otro, mejor, peor, a eso sí. Pasa en el cine, pero creo que pasa más con los actores que con los directores o con los guionistas directamente están invisibilizados. Los editores también. Vos decís, bueno, esta película es de, no sé, de Tarantino, pero no la escribió Tarantino. Y la historia cuenta algo muy personal de él o la guionista de esa peli y es de Tarantino. Entonces, bueno, es otra cosa, una discusión, pero esa confusión de la que estás hablando pasa mucho con actores o actrices, pasaba mucho antes, y no sé si se acuerdan, hay un caso emblemático con, perdón que traiga esto, pero con Yuya. ¿Se acuerdan de Yuya? Que dijeron muchas cosas de ella por un personaje que hizo en una película que aparecía junto con un niño menor de edad, no se ve nada, y de ahí la condenaron a ella por esa escena, por una escena de una película, la condenaron a ella como persona. O sea, creo que pasa más con los actores, las actrices que con los guionistas. Esto que me estás diciendo. Y con quienes escribimos repasa que alguien te diga, che, ¿en serio te pasó esto? Y vos sí, ¿en serio lo escribí? O sea, lo en serio es que lo escribí. De ahí a que me haya pasado. Y capaz que tomé muchas cosas de las que me han pasado para escribir esto, pero el límite, bueno, no, creo que en lo audiovisual funciona igual, y si no soy una atrevida por estar firmándolo, de el límite entre lo real y la ficción es tan finito que, que bueno, ahí tenemos que volver al inicio y pensar que lo real, lo que llamamos real, también es una construcción social y una narrativa. Y detrás de una narrativa hay personas que la cuentan, ¿no? Y que la escriben. Entonces, creo que son los distanciamientos más difíciles en la escritura, en los talleres, en las ediciones, en todos los roles que hablamos al principio. Esto de lo real y la ficción, siempre está esto de como distanciarlos enormemente o juntarlos del todo en vez de pensar en que en realidad todo es cuestión de posibilidad. Lo real es una posibilidad, la ficción es otra posibilidad, lo fantástico es una posibilidad, o sea, la escritura es una posibilidad, las películas son una posibilidad, las actuaciones otra. Cuando empezamos a poder pensar en posibilidades, creo que hay muchas discusiones que llevan años sucediendo que dejan de suceder. Hermoso. Bueno, se nos fue el tiempo, me encantó que aceptes la invitación, muchas gracias. Muchas gracias. Les cuento a todos que esto está siendo transmitido para un podcast, clases de guión, que habla más que nada sobre guión vinculándose con otras artes, teatro, literatura, etc. Y hoy María José Bobby aceptó hablar conmigo sobre este arte común que es la escritura. Y mañana aceptas vos hablar Mañana conmigo. acepté yo, así que los que quieren venir mañana. Sí, mañana tenemos aprovecho y tenemos una mesa a las 18 horas, que si bien está pensada para desde las personas que hacen mis talleres, es abierta a todo público, a escuchar herramientas, lecturas, odios a Majo por cómo nos edita y un montón de cositas más. Así, aquí estaremos por eso. Bueno, muchas gracias, Majo, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós.